Es una alegría verles a todos ustedes y la casa llena y ver toda esta gente linda. Yo estuve la semana pasada en una congregación Discípulos de Cristo en Villavicencio y mi esposa bautizó esa iglesia con el nombre La Iglesia de los Bonitos. Pero yo creo que no nos quedamos nosotros atrás. Y es que verdad, hay gente muy bonita en esa iglesia, pero yo miro para acá y todos son bonitos. A ver si veo algún feíto. Voy a ver por aquí. No hay ni uno. Y por este lado, sí que menos. Reciban saludos de la ICDC en Villavicencio. Dios los está bendiciendo de una forma extraordinaria. No cabían y les tocó conseguir un coliseo. No es tan grande, caben como 1,800 personas. La parte baja caben 1,000, pero hay también un mezzanine. El domingo pasado no paró de llover. Truenos, relámpagos, yo estaba asustado. Nunca había oído unos truenos tan fuertes. Eso pasa en el llano. Y yo dije, las carreteras van a estar anegadas. Pero gracias a Dios, parece que hay por ahí muy buen sistema de desagüe. Y llegamos lloviendo a cántaros. Y de las 1,000 sillas de la parte de abajo quedaron solamente vacías 8. Más o menos 18 personas hicieron profesión de fe. Hay un ambiente muy bonito y Dios mediante, para el próximo año el pastor dijo que quería que fuera la convención. Segundo, mi esposa les manda muchos saludos. Se quedó en casita ya que viajamos la semana antepasada, luego la pasada, y está un poquito afectada de sus bronquios. Hermano Daniel, gracias porque ayer ella lo llamó para decirle que la reemplazara. Lo ha hecho muy bien. Igualmente, con el permiso del pastor Iván, hace aproximadamente 28 años este templo fue construido. En el 97, no 25, en el 87 fue construido. No le hemos hecho nada a la fachada. Y por ahí el pastor Iván me di cuenta que estaba cotizando para hacerle un embellecimiento a la fachada. Y de nuevo volver a arreglar el aviso. Y con el permiso del pastor Iván, yo quiero comenzar hoy esa campaña. No nos han dado la cotización, pero pastor Iván, por favor, recíbame esto para dar inicio. Un billetico verde, no son dólares, es el único verde que hay en... Le aclaro que no es para usted. Bueno, todos los que quieran acercarse a alguno de los pastores Palacio, los pastores Alvis, con un donativo lo pueden traer los otros domingos, ya que en julio vamos a celebrar nuestro 46º, el año 46 de haberse iniciado esta iglesia. Va a venir mi pastor, que es un excelente predicador, va a predicar el viernes, que va a ser una ceremonia especial, y el domingo en los 2 cultos. Así que queremos seguir embelleciendo. Esto quedó muy bonito, ahora los puedo ver a todos, y además de eso, pues noto que el sonido está un poquito más claro, no hay rebote allí y demás. Muy bien, quiero esta mañana, ahí sentaditos como están, que los chicos
de audiovisuales coloquen el texto de Juan capítulo 5, Juan capítulo 5 del verso 1 en adelante. Juan capítulo 5, verso 1 en adelante. Y dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron quién es el que le había sanado. No sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que era el que le había sanado, y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Oremos. Señor Jesús, tenemos frente a nosotros una narración de una de las señales de uno de tus hechos cuando estuviste aquí en la tierra. Dale a tu siervo claridad en lo que has puesto en mi corazón para explicar tu palabra. A tu pueblo corazón dispuesto, oídos atentos, y que ellos a través de esta prédica, Señor, puedan asimilar tu palabra para beneficio de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La señal del paralítico, ustedes los considero una congregación privilegiada. La semana pasada escucharon a 2 maestros, el pastor Nelson Martínez y también al profe, como le digo yo, Santiago Espitia, que es profesor de bioética en la Universidad Javeriana. Yo escuché los sermones y la verdad, ustedes aprendieron mucho y yo también. Pretendemos seguir en estas charlas
las señales de Jesús en Juan. Quiero repetir esto porque normalmente nos fijamos en el milagro, pero como Juan llama señales a los hechos de Jesús, es porque hay oculto en la señal un mensaje, una enseñanza, una acción para que usted la pueda practicar, la pueda vivir. Es por eso que yo le voy a pedir que se ponga en modo atención y también en modo de corazón dispuesto, cero distracción. Si bien es cierto, hablaré de la señal del paralítico, el título del sermón es La posibilidad de sanar. Ayer por la mañana, que me quedé prácticamente todo el día con Blanca, había un programa en la televisión. Olga Lucía estaba haciendo, que es una persona que ha trabajado en muchos procesos aquí en Colombia. Juan Lozano la estaba entrevistando y entre las preguntas que le hizo Juan Lozano, le dijo: ¿me puedes dar un retrato de los colombianos frente a más de 200 años de violencia y lo que hemos vivido a través de toda esta historia que ha desarrollado en los colombianos unas particularidades? Olga Lucía dijo, y está pronto a salir un libro de ella sobre el tema, ella dijo que el 74% de los colombianos hemos tenido alguna crisis mental o emocional. Y ella dijo, contribuyendo con eso, la exposición a las pantallas, a las redes sociales, al fake news o falsas noticias y a todo ese ambiente contaminado de la política, la corrupción, el feminicidio y la crisis de la sociedad colombiana. Olga Lucía dice que todos los colombianos, al tener alguna crisis de tipo mental o emocional que ha desembocado en muchos en estados de angustia, de depresión, de soledad y de suicidio. Somos uno de los países, estamos hablando del tamaño de Colombia, con 50 millones de habitantes, somos uno de los países donde los adolescentes más se suicidan. Lo que quiere decir que estamos viviendo una situación donde tenemos que hacer un alto y autoexaminarnos. Y como quiera que la palabra de Dios, el Evangelio, es una herramienta poderosísima. Me gustó la frase y la coloqué como título del sermón: la posibilidad de sanar. ¿Por qué? Porque alguien diría que nosotros somos un país condenado a la violencia, condenado al suicidio, al maltrato. ¿Ustedes saben qué ocurrió el día de ayer en Ciudad Bolívar? ¿Ninguno? Bueno, yo sigo la orientación de Karl Barth, famoso teólogo, que dijo: el buen predicador tiene en una Biblia a la mano y en la otra el periódico. Ayer en Ciudad Bolívar ocurrió que un joven abusó de una niña de 9 años. Se formó la pelotera y vinieron los vecinos, pero era una bandada de personas para coger a este muchacho y matarlo. Llegó la policía,
llegaron las fuerzas del orden tratando de contener la turba, haciendo justicia por la propia mano. Prácticamente, al golpear al muchacho, quedó medio muerto. Y alguno que se atravesó frente a una de las patrullas de la policía fue atropellado y también está gravemente herido. Ese es un retrato de cuerpo entero de una sociedad enferma, de una sociedad que necesita el Evangelio. Y cuando hablamos de la posibilidad de sanar, quiere decir, y hoy nos enseñará el texto bíblico, que no importa nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud, y si acaso hemos tenido un accidente emocional o mental, alguna situación de desamor, alguna situación de violencia, existe a través del Evangelio y del poder de la palabra la posibilidad de sanar. Bueno, yo como ya prediqué este sermón en el primero, ya me lo sé de memoria, aunque estoy dando una introducción un poco más amplia porque tengo tiempo. Entonces, el texto que nos ocupa es bien interesante y riquísimo. Es por eso que nos ubiquemos en la ciudad de Jerusalén, que ahora mismo está en guerra. Y Jesús subió a Jerusalén. Su costumbre era que cuando subía a Jerusalén iba al templo. Pero en esta oportunidad Jesús no va al templo. Jesús va a un lugar mítico, a un lugar donde había una romería constante. Era un lugar donde había mucha superstición o un lugar de romería. Betesda quedaba junto a la puerta de las ovejas, que era una de las puertas del templo, y dice que Betesda, que era un lugar que tenía 5 pórticos. Los pórticos eran como pasillos sostenidos por columnas, como si fueran salas de espera. Y al fondo habían 2 piscinas grandes y se agolpaba, dice el relato bíblico, multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, pero había otra clase de enfermos. Y al estar allí, había corrido el rumor por mucho tiempo que descendía un ángel de tiempo en tiempo y agitaba el agua. Y el primero que se metía al estanque, no importa la enfermedad que tuviera, quedaba sano. Y a Jesús le contaron de ese lugar. Escúcheme, el mundo entero, pero más el pueblo latinoamericano, somos un pueblo agorero, supersticioso, religioso y que le gusta el mito, la brujería, la hechicería. Y hay altares como a María Leonza y recientemente, ustedes saben que de alguna manera me simpatizaba Francisco porque era un gran comunicador de la palabra, pero uno de los errores crasos que cometió el Papa Francisco es que al final de su pontificado hubo
años atrás un famoso médico en Venezuela llamado Gregorio Hernández. Era un médico, pero tenía un corazón tan grande, José Gregorio Hernández, que él atendía a los ricos y a muchas personas, pero a las personas pobres que no podía pagar la consulta, él les regalaba la consulta y fuera de eso les daba la medicina. Se volvió famosísimo, y el espiritismo, que es parte de la superstición, lo hizo un ícono y lo convirtió en una persona que, según ellos, después de su muerte se volvió milagroso y se ha vuelto famosísimo no solo en Venezuela sino en el mundo entero. Y el Papa Francisco se le ocurrió declararlo beato, que es el primer paso, la beatificación, y luego cuando lo santifican y lo elevan a los altares. Escúcheme, y él cometió semejante error. Ahora ya es un beato de la Iglesia Católica y va a tener más seguidores y adoradores, pero Colombia no se queda atrás. Tenemos la famosa catedral o iglesia dedicada a la Virgen de Chiquinquirá. Y miles de devotos van, pero el Señor caído de Buga, la Virgen de las Lajas en Nariño, el Señor caído de Monserrate, frente a la Virgen de Guadalupe en las dos montañas más altas de esta capital. Y podría mencionar tantas otras, como la famosa capilla en México de la Virgen de Guadalupe, donde van miles y miles de los diferentes lugares, movidos por la admiración, pero a la espera de un milagro, no de una señal. ¿Se dan cuenta la diferencia entre milagro y señal? Porque es que a nosotros nos gusta eso, nos gusta, como Tomás, ver para creer, nos gusta la novelería. Y entonces también al pie de mi pueblo hay un santuario en un pueblo pequeñito del Tolima, donde lo más grande que tiene es la iglesia dedicada a la patrona de los choferes, la Virgen del Carmen. Y fíjense ustedes, mis hermanos, que eso mismo ocurría allí en el estanque de Betesda. Ya saben lo que era. Y resulta que cuando ayer por la tarde le metí el diente al texto bíblico y le dije a Blanca, me siento aquí en el comedor para meterle el diente a este texto que no está tan fácil. Y Blanca me dijo, tranquilo, mijito, no le voy a hacer ruido. Así que le metí el diente y comencé a hacerle preguntas al texto bíblico. ¿Y sabe cuál fue la primera pregunta que le hice al texto bíblico? ¿Y sería cierto que descendía un ángel? Y entonces me puse a buscar. Hoy hay tantas herramientas para eso. Y entonces yo digo, dígame si en los manuscritos más antiguos aparece en el relato la presencia del ángel. Y me contesta que en los manuscritos más antiguos sí se habla de esa tradición y de ese lugar de romería. Pero dicen que había un movimiento de agua y que el enfermo que entraba se sanaba, pero no aparece el ángel. Y supone el experto biblista que en las traducciones más recientes, después del año 56 después de Cristo, le metieron al ángel. A alguien se le ocurrió para que el relato fuera más bonito, que era un ángel el que descendía. Y entonces yo le pregunto, ¿y a qué se debía el movimiento del agua? Y me contestó que posiblemente eran corrientes subterráneas que borbotaban y que a veces por los arroyos que crecían, pues que se hacían más fuerte. Y ellos creían que ese era el momento mágico donde el que se metiera se sanaba.
Le pregunté otra cosita, ¿hay estadísticas de los milagros? Y me dice, no. Sencillamente era un cuento de boca en boca. Si ve que no es tan fácil estudiar la Biblia. Y entonces yo dije, ¿por qué Jesús en vez de ir al templo se fue para el estanque de Betesda? Porque Él quería abrirle los ojos a la gente. Porque Él quería que lo conocieran a Él. Y Jesús se dirigió al estanque de Betesda. No dice que iba con sus discípulos. No iba acompañado de nadie. Llegó Él solito allí. Vio todo el panorama. Cientos de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos y diversas enfermedades allí. Él divisó el panorama como yo los estoy divisando a ustedes. Unos con barba, otros bien peinaditos, otros tocándose la oreja. Y los estoy observando a todos y están muy atentos. Pero Jesús fijó la mirada en un paralítico. Y él, al verle la cara, dijo, este es el más malito, por el rostro, por la amargura que se dibujaba en su rostro, y se dirigió. Ni siquiera le preguntó el nombre. Y mire, no solo la ternura, sino la naturalidad de Jesús. Y se acerca y le dice al paralítico, ¿quieres ser sano? Ahí hago un stop, ahí hago un pare. Y le devuelvo la pregunta a usted, ¿quiere ser sano? Bueno, pero yo no soy paralítico, yo estoy aquí de lo más bien. Decía mi abuela, caras vemos, corazones no sabemos. Posiblemente que hay corazones tristes, hay corazones angustiados, hay corazones alegres, hay almas maltratadas, hay pensamientos hostiles, hay rabia, hay rencor, hay pensamientos que los atormentan. Doña María Lucía tiene razón. Los colombianos, un 74%, hemos tenido algún accidente mental o emocional. Yo no me escapo, yo también he pasado por ahí. He pasado noches de vela, en vela, y he tenido también accidentes de ese tipo. Pero sabe, no importa lo que hayamos pasado, hay la posibilidad de sanar. La posibilidad de sanar. Y mire lo que ocurre en la narrativa. ¿Quieres ser sano? Y le digo por qué. Porque en este caso era una parálisis de 38 años. Y Jesús se dirige al más malito, al que tiene más amargura. Su rostro se dibujaba, toda la tragedia que llevaba por dentro. Seguramente muchas veces vino el borbotón de agua y alguien se tiró. Y él dijo, ayúdeme que yo quiero. Todos pasaron por encima y nadie le quiso ayudar. Pero hay otras parálisis. Hay una parálisis que se llama la parálisis emocional. La parálisis emocional es cuando mi estado de ánimo se afecta. ¿Sabe que hay gente que ya se acostumbró a la tristeza? Y la tristeza se nos dibuja en los ojos.
Los griegos decían que los ojos son las ventanas del alma. Es por eso que muchas veces cuando Jesús sanaba, ¿sabe qué dice el texto bíblico? Son detalles del texto. Y mirándole a los ojos, porque sus ojos reflejan lo que tienes. ¿Y saben qué? Ese estado de ánimo que nos quita fuerzas, que no nos deja realizar lo que queremos. Es por eso que una de las cosas que ocurren cuando tú conoces a Jesús es que tu estado de ánimo cambia. ¿Por qué? Porque recibes la vida. Y cuando la vida comienza a fluir, usted siente que algo está ocurriendo en tus neuronas, en tus células. Hay una discusión si el estómago es el primero o el segundo cerebro. ¿Qué dice autor? Porque esa es una teoría nueva. ¿Es el primero o el segundo? El segundo, dice aquí la doctora, ella es médico. Yo estuve 3 semanas atrás con una sobrina que hizo una especialización en Japón y trabaja allá en gerontología. Y yo me puse a discutir con ella y ella me dijo, no, los últimos estudios dicen que es el primer cerebro. Le dije, bueno, no se han puesto de acuerdo los científicos, pero ¿saben? Algo ocurre cuando Jesús llega. Mire, y es tan fuerte que yo me acuerdo en el 67 cuando le entrego mi corazón a Cristo y yo salgo del culto siendo una persona triste a la edad de los 17 años. Yo sentí una revolución en mi cuerpo y la casa donde yo vivía en el barrio de Melgar quedaba un poco más de 1 kilómetro. Yo me fui corriendo de la felicidad. Y a mí me parecía que yo no iba corriendo, que yo iba flotando por el aire. Eso me pasó a mí, en mi conversión. Y sabe que a mí no se me ha ido eso. No se me ha ido. Es decir, mi estado de ánimo cambió. Mi parálisis mental que yo sentía que no iba para ninguna parte cambió. ¿Qué ocurrió? Ningún científico ni médico me puede explicar eso. Por eso Jesús dijo, o la palabra dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. El Señor toca todo. Pero una de las áreas es que quita mi parálisis emocional. Por eso Pablo le dice a los filipenses, estando en una cárcel, les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Pero noten que la cláusula que compone la oración es en el Señor. Puede que usted esté pasando por una prueba difícil, pero a pesar de todo eso, no me enajeno, no tengo negación, tengo un problema. Pero digo, tomo la decisión de regocijarme en el Señor. Mire, eso no es mágico, no es mágico. Esa es una realidad que se vive por el poder del Evangelio. Y eso me hace acordar. El problema de los predicadores viejos es que nos acordamos de tantas cosas. Eso me acuerda cuando Nehemías llegó a la ciudad de Jerusalén y todo estaba derribado. Los muros, el templo, es decir, era una ruina total, como lo que ocurrió ayer en el Líbano. Y enviaron unas bombas. Mire, daba tristeza ver lo que está ocurriendo. Y saben, Nehemías encontró todo desolado. Y se dio a la tarea de reconstruir el muro, la ciudad, pero la gente no tenía ánimo. ¿Y sabe qué les dijo Nehemías? Levantémonos
y edifiquemos la ciudad, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Y como dijo Pablo, sacamos fuerza de la debilidad, porque he aprendido que en las pruebas y en las luchas soy más fuerte. Tremendo. Entonces, cuando el Señor le dice, ¿quieres ser sano? El tipo lo que tenía era amargura. Y le dice, ¿y cómo voy a querer ser sano? Llevo 38 años tirado en este barrial y nadie me ayuda a meterme en el estanque. Cuando yo trato de levantarme o pedir ayuda, alguien se me adelanta. Sí, él tenía parálisis emocional, ya no tenía ganas de nada, pero hay otra parálisis y es la parálisis mental. Y sabe que el emocional y mental está conectado, como algo que les voy a leer ahorita al final. Emocional y mental está íntimamente relacionado, como me dijo un médico. Me dijo, acuérdate esta cosa, Campo Elías. Todo lo manejamos con el cerebro. La medicina produce efecto y es buena, y los científicos han trabajado en eso, pero si tú no tienes buena actitud, ni la medicina te hace efecto. Escúcheme esto. La parálisis mental tiene que ver con tu autoestima. Si lo otro tiene que ver con mis emociones, lo segundo, la parálisis mental, tiene que ver con tu autoestima. Y te hago esta pregunta como un golpe al hígado. ¿Te quieres como eres? Hay personas amargadas porque no quieren su cuerpo. No les gusta su nariz. Quisieran tener la nariz, qué sé yo, o el cuerpo de Shakira. Y no se quieren. No les gusta su voz. ¿Y saben por qué se te hace difícil amar? Porque hay una ecuación bíblica en el primer mandamiento para que seas feliz. No esa felicidad pasajera, sino esa plenitud de vida. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Mire, un secreto que lo he experimentado usted y yo. Pero amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Mire, Dios más mi autoestima hace que yo sea una persona amorosa, que deje la antipatía, que le saque el cuerpo a la gente. Cuando aprendes a amarte a ti mismo, desarrollas la capacidad de amar a otra persona. Solo así fluye en ti la gracia y el amor de Dios y dejas tu parálisis mental. No me gusta aquel, porque a mí jamás me han gustado ese tipo de personas. ¿Sabe una verdad que se ha descubierto hace mucho tiempo en la psicología? Es que todos somos racistas. Hay cierto tipo de personas que no nos gusta. A algunos no les gustan los blancos, a otros los negros, a otros los gordos. En fin, y tenemos dentro de nosotros las huellas del pecado que nos robó la capacidad de amar. Este hombre estaba amargado porque tenía también
un cortocircuito, no solamente emocional y mental. Pero vayamos ahora al terreno, aquí más de lo práctico. Hay otra parálisis que se llama la parálisis económica. Hay mucha gente amargada porque no han podido realizar sus sueños en el campo de la economía. Y entonces han sido dependientes o no han logrado sus metas. Pero ¿saben qué? El Evangelio nos provee unas herramientas para que entendamos que tenemos toda la capacidad, y más cuando conocemos a Cristo, de tener no solamente lo suficiente y lo necesario, sino que tengamos un nivel de comodidad. Por ejemplo, que nos permita envejecer tranquilos. Si usted tiene un apartamentico y fuera de eso tiene una pensioncita o tiene unos ahorros o tiene una renta, usted va a llegar a mi edad, a los 75 años, no tendrá que irse a arrimar donde un hijo, no tendrá que vivir de caridad. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Amado. Y ese amado eres tú. Esa amada eres tú, Liliana. Amado, amada, yo deseo que seas prosperada en todas las cosas. Además de eso, que tengas salud. Y que prosperes así como prospera tu alma. No es teología de la prosperidad. No. Es prosperidad integral. Lo que pasa es que esos predicadores avivatos le han dado un sentido económico y le dicen, para que seas próspero, siembre, haga un pacto. No, para mí eso es diabólico. Diabólico quiere decir que divide, que siempre pensamos en Satanás. Diabólico significa división. Divide nuestra mente, es diabólico. Si tú eres juicioso desde joven, estudias, ahorras, vas a llegar a una edad donde vas a tener un nivel de tranquilidad, porque hay unos años productivos y hay un tiempo. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, y sé sabio. En el verano recoge todo el alimento para que cuando llegue el invierno se meten a las cuevas. Y yo conozco de eso, porque en la finca de mi papá habían unos hormigueros de hormigas arrieras. Y eso era prácticamente como si fueran casitas debajo de la tierra. Y allí se escondían, y cuando pasaba el invierno volvían a salir y se trepaban a los árboles para volver a coger su comida. Lo que quiere decir que si conociste al Señor joven, te va a ir mejor. Los que lo conocen con más años, les va a ir bien. Pero a los que lo conocen jóvenes, como yo a los 17 años, nos va a ir muchísimo mejor. ¿Qué quiere decir? Que si usted toma el Evangelio en serio, usted es librado de la parálisis emocional, mental y económica. ¿Sí ve? Y yo he visto creyentes juiciosos que practicaron los principios bíblicos y ya de viejitos están tranquilos. Sí, le van saliendo uno los achaques, pero para eso está el Vaporú, para echarse uno un poquito. Escúcheme, no tengo quien me meta en el estanque. Y sabe que yo dije esta mañana en el primer sermón que si yo veo y llego a toda esa cantidad de enfermos, ¿qué hubiera hecho Elías Uricochea si sé que tengo dones de sanidad? Les digo aquí, ¿quiénes quieren ser sanos?
Pónganse la mano en la parte afectada y yo voy a orar por usted. Y aquí ya conseguí una congregación como de 15,000. ¿Quiere ser sano? Cuando él expresa su amargura, Jesús no hace una feria de sanidad. No fue una campaña de sanidad. Él iba a lo que iba, porque era una señal. Y entonces lo primero que le dice cuando él se queja y saca, sí, toda esta gente son desconsiderados, nadie me ayuda a meter a la piscina. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Quizás usted, ay, es que yo soy tan misericordiosa. Ay, pobrecito, este paralítico, lo comprendo, ya le traigo una Coca-Colita. No, no, no. Jesús no viene a pasarnos la mano. Él viene a que despiertes, a tocar tu mente, tus emociones, tu forma de pensar. ¿Sabe qué le dice? Le da una orden. Le dice, levántate. No sigas quejándote. No le sigas echando la culpa a los demás. Yo he escuchado personas que me dicen, yo estoy así por culpa de mi abuelo, por culpa de mi abuela, estoy así por culpa de mi hermano, y le echan, es decir, los seres humanos somos expertos en buscar chivos expiatorios. Suavecito. Chivos expiatorios. Si buscamos echarle la culpa, no es que mi mamá era una cantaletosa, mi papá era un borracho, esto. Y hay hombres que dicen, yo le pego a mi mujer porque ese fue el ejemplo que recibí de mi papá. Mire, vamos reciclando en la vida las cosas que no nos edifican. El Señor dijo, levántate, deja de quejarte, muérgano este. Levántate. ¿Qué fue lo segundo que le dijo? Toma tu lecho. ¿Ustedes quieren oler un poquito a lo que olía la cama del paralítico? 38 años olía a orines y a todo lo que usted se puede imaginar. 38 años allí hacía todo. Una cama maloliente. Yo te pregunto, ¿a qué huele tu cama? ¿Sabe que en el intervalo del primer culto llamé a Blanca para decirle cómo estaba? Y me dijo, bien, mijito, pues ahí todavía con un poquito de tos. Y me dijo, escuché tu sermón, muy bueno, pero le quiero decir que mi cama no huele feo, porque todos los días me baño. Ella es así, ella es chistosa y a cualquier cosa ella le saca. Le dije, sí, yo sé, mi amor, tú nunca te he percibido un mal olor. ¿Y sabe que eso es feo entre parejas? Tenemos que oler a bueno, echarnos loción, que no, nuestra boca no huela feo. Mire, aquí recibimos hasta clases de higiene. Mire, toma tu lecho, toma esa cama maloliente, sacúdete. ¿Sabe qué fue lo bueno? Que el paralítico le hizo caso. Como estaba el que todo lo puede, se levantó, cogió su cama y le dijo, y ahora lo tercero, anda. Y comenzó a caminar delante de todos. Cristian, levántate y anda. Marlene, levántate y anda. Jonathan, levántate y anda. ¿Dónde está Jonathan? Ah, por allá está. Saben, hermanos, que uno habla con muchos jóvenes y les pregunta, ¿cómo están? ¿Sabe cuál es la palabra? Estoy en la inmunda. Y yo quiero decirle
que Jonathan estaba en la inmunda. En un momento, después de que estaba, dicen los puertorriqueños una palabra, dice, estaba en las pajas. En otras palabras, estaba flotando. Se fue por allá para México y quedó en la inmunda. Pero ya está otra vez en la bendición. Mi hermano, si estás en la inmunda, toma tu lecho y anda en el nombre del Señor. Amén. Si ese muérgano le puso los cachos, no llore más por él. No llore más por él. Y eso sí le digo a las muchachas, abran bien el ojo, porque mujeres buenas hay así. Perdónenme los hombres, pero hombres buenos se cuentan con los dedos de la mano. Por eso abra bien el ojo, porque hay 3 defectos en el hombre principales: ser tacaño, ser infiel, ¿y cuál es el otro? Ser maltratante. Y usted abra bien el ojo cuando está de novio, porque muchos han perdido el gozo, la paz, sencillamente porque siguen paralíticos. Y termino con esto. La otra parálisis se llama la parálisis espiritual. Hay mucha gente religiosa en las iglesias evangélicas. ¿Qué están esperando? Venga para acá, mijo. Venga. Sí, usted, no se asuste. Hay gente que está esperando y pararse aquí, y que vaya un predicador y le resuelva todos los problemas, y que le haga esto. Y si no hay nadie detrás, se va a pegar un golpe. ¿Saben qué? Hubo un momento que se inventó el tumbadito. Eso tiene una preparación psicológica, pero también una técnica. Escúcheme, Jesús no tenía el ministerio del tumbadito. Mientras unos andan tumbando gente, Jesús los levantaba. Mire qué diferencia. Pero hay gente que le gusta eso. Hace poco se inventaron por allá en un lugar que es que la chequina de Jehová había caído. Y hay evangélicos, ay, la chequina, eso es fácil. Se pone por allá como hacen en las discotecas y hacen salir humo. La chequina de Jehová no es un espectáculo. Cuando la chequina descendía, dice que los sacerdotes no podían ministrar porque la chequina del Señor había llenado el tabernáculo. Si aquí descendiera la chequina de Dios, mire, todos quedaríamos paralizados. La presencia de Dios. ¿Saben que la presencia de Dios no se manipula? Que dentro de 5 minutos Dios se manifiesta. Esa es pura manipulación. La presencia de Dios está en ti. Yo no la puedo manipular, porque el mismo espíritu que tiene este predicador lo tiene usted. Amén. Y por eso yo me concentro en dejar mi parálisis espiritual. Hay gente que vive de oraciones prestadas. Sea usted uno que busca de Dios, que lee la palabra, que vive una vida de santidad. Yo le voy a decir que no va a ser un paralítico espiritual. Usted va a ser una persona llena del Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, ustedes me van a regalar 2 minutos. Esto tiene algo que ver con el mensaje. Siempre los momentos que vive la historia, los predicadores no lo podemos pasar por alto.
Ayer, Armando Silva es un especialista en semiótica. ¿Alguien sabe qué es eso? Me imagino que no, yo tampoco sabía. Es un experto en interpretar símbolos, palabras, gestos, tremendo, y de leer el lenguaje no corporal de las personas. Profesor universitario en la Universidad del Bosque, columnista del Tiempo. Mira lo que escribió ayer: el cohete y Dios. Esto tiene relación con eso. Mientras que Artemis II se elevaba en esa nueva experiencia de conquistar la luna para habitarla, no solo le daba una impresionante demostración de ciencia y tecnología, sino que podía ser también una experiencia religiosa. El cohete se elevaba en búsqueda de la luna o de Dios, quien mora allá arriba. Me dieron ganas de llorar. Ayer, Él vive más allá de la luna. Y como dijo el himnólogo, más allá del sol, más allá de las galaxias. Dice, el que vive allá arriba. Decía Hopkins, ese famoso científico físico con una mente privilegiada pero ateo hasta la médula, que la ciencia hace que Dios sea innecesario. Eso es parálisis espiritual. Sin embargo, Dios no solo es matemático, se relaciona de modo profundo con vivencias trascendentales, que un aparato salga de la órbita terrestre hacia un sitio oculto, nunca visto, más allá de los confines, nos hace más fácil imaginar la existencia de un creador por allá escondido que ayudó a soplar la tierra. El día anterior, en el despegue, el novio de mi hija, en un arrebato de amor, llegó a la casa con 2 pasajes para invitarla a celebrar su cumpleaños al pie del cohete, allá, al pie de Los Ángeles. Era su mayor sueño. Laura Inés es médica y cursa su doctorado en neurociencia de la mano del doctor Ginás, quien se la llevó a Woods Hole, Boston, para enseñarle el uso de su inmenso telescopio reflector newtoniano de alta gama que acababa de donar a la UNAL. Con Ginás aprendió que el espacio y el cerebro no se pueden separar. El espacio y el cerebro no se pueden separar. Hay alguien en mi cabeza que no soy yo. ¿Quién es? Bajo el cuerpo humano se esconde un universo oculto de maquinaria interconectada. Y aquí, como la doctora y quizás otros saben que nuestro cuerpo es un complejo sistema de redes eléctricas, del sistema digestivo, de todo el sistema cardiovascular. Y dice aquí este señor, el espacio de donde venimos es el cerebro a donde vivimos, enseñan los neurólogos. Alejarse del cohete hasta aún más allá es entrar en la metafísica, es tocar el nombre de Dios. Nunca se había hecho un aparato que nos llevase más allá de lo que llamamos cielo. Y su regreso con 42,000 kilómetros de velocidad para terminar en 26 kilómetros y poder llegar ese cohete al mar. Ser testigo de ellos. Dice la hija de Armando
Fue más que espectáculo, produjo algo indescriptible en nosotros espiritualmente. Cuando partió, cuenta mi hija, se produjo un sonido aterrador que imaginé en micro, aquel cuando el Génesis describe: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz. No había palabras. Y dice la hija de él: lo único posible fue ponerse de rodillas con su enamorado en la tierra y llorar. Comprobaron entonces que muchos de los presentes allí en la playa se arrodillaron. Una emoción sublime dominó la escena. Irnos de la tierra como humanidad, nos instalaremos en otros planetas. Nos vamos. El tiempo y el espacio de la tierra son otros. Anoche regresaba la misión. No traerán nada de la luna. Allí no se detuvieron, pero quizás el cohete sí traiga algo pegado, una partícula de Dios. ¿Y sabes que tienes una partícula de Dios? Y por eso te puedes comunicar con Él, porque fuiste creado a su imagen y semejanza, y por eso es posible ser sanado, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Voy a invitarles que se coloquen de pie. Mientras ustedes se están colocando de pie, si hay una persona que no ha conocido a Cristo, mire, este señor que es experto en semiótica y sabe interpretar gestos, señales, símbolos, es un doctor en esa ciencia. Dice: todo eso no es posible sin Dios. Usted que vino, Jesús murió por ti en la cruz. Si quieres entregarle tu corazoncito, ponte la mano en el corazón y di: Jesús, gracias que moriste por mí en la cruz. Perdóname porque soy un pecador. Te entrego mi corazón, lávame con tu sangre y pon la chispa y la presencia del Espíritu en mi vida, para que a partir de hoy yo no sea la misma persona. En el nombre de Jesús. Levanten la manita los que repitieron la oración. Dios los bendiga, Dios los bendiga. No es religión, es conexión con el Dios de la vida, con el Dios que, como dice Silve, vive allá arriba, pero vive también aquí en el corazón. Levanta tus manitos, solamente adorémosle a Él. Señor, gracias por tu evangelio. Gracias porque somos sanados de nuestros traumas, de nuestros recuerdos, de nuestra parálisis. Podemos ser hombres y mujeres felices, aunque tengamos problemas. No nos enajenamos de la realidad que vivimos, pero te damos gracias, porque en Cristo somos más que vencedores. Con nuestras manos levantadas te damos gracias. Somos tan insignificantes, tan pequeñitos, pero tan privilegiados, porque somos tus hijos. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a levantarnos y tomar nuestro lecho y comenzar a caminar y ser personas productivas, personas emprendedoras y personas sabias e inteligentes. Pastor Iván, la bendición pastoral. El próximo jueves, Henry, que es reportero de Caracol, me entrevistó, y ayer estuvimos hablando qué significa tomar la cruz de Cristo. El jueves, conéctese por Face, que va a salir
Y les recomiendo, porque tocamos temas muy profundos, lo que significa ser discípulo de Cristo y tomar la cruz. Dios los bendiga. Dios lo bendiga. Dios la guarde. Amén. Dios bendiga, mi hijo. Lo bendiga. Dios te bendiga. Están tocando la vida de los cristianos, del ser humano y del mundo entero. La parálisis emocional, la parálisis mental, la parálisis económica y la parálisis espiritual. La pregunta es, ¿en cuál nos hemos identificado? Y si no te has identificado con ninguna, ¿cuál está tocando las puertas de tu corazón? Por eso, el Señor le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Pero terminó diciéndole: y no peques más. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que esta palabra la podamos tomar en nuestro corazón y ponerla en acción todos los días de nuestra vida, Señor. Fortalécenos a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, que en todo lo que hagamos, Padre bendito, vayamos primeramente ante ti rendidos en adoración, humillándonos, Señor, reconociendo nuestra fragilidad y reconociendo que necesitamos de ti. Padre, ayúdanos. De la misma manera, a lo largo de esta semana que ponemos en tu mano, Señor. Señor, bendícenos, ayúdanos, Señor. Que nunca nos soltemos de tu mano, sino que descansemos en tus promesas, en tu verdad, en ese propósito que tienes para cada uno de nosotros, Señor. No permitas que las mentiras del enemigo, Señor, nos saquen del camino por esa senda que nos lleva ante ti. Señor, ponemos esta semana en tus manos, Señor. Padre bendito, saldremos de este lugar, mas nunca de tu presencia. Y te pedimos, Señor, que nos lleves con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén y amén. Iglesia, que el Señor les bendiga.